Entrada oficial Italia. Mejor película internacional. 97 premios Oscar. Selección oficial de los festivales de Toronto y Londres. Mejor película del Festival de Chicago. Mejor película y mejor director. Premios del cine europeo. Zeta Films presenta en la Argentina el Gran Premio del Jurado León de Plata del Festival de Venecia. Vermiglio, un film de Maura Del Pero, la gran ganadora de los David di Donatello. Sensacional estreno jueves 5 de junio, solo en cines. 1, 2, 3. Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy seguimos con el tema de cómo defenderte de la competencia china. Y te vamos a pasar los 4 tips que quedaron pendientes del lunes pasado. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal pasaron el finde? Bueno, ahora ya estamos avanzados en el lunes, así que ya estamos con toda la energía de nuevo. Cuesta empezar, pero ya una vez que está en movimiento, la cosa va bien. Bueno, hablamos de técnica y cultura, ¿no es cierto? ¿Y por qué mezclamos técnica con cultura? Por la importancia de la cultura. Y hoy vamos a seguir insistiendo en esto y de la importancia incluso que se transforma en números, en cifras importantísimas de negocio cuando tenemos en cuenta o cuando no tenemos en cuenta el factor cultural. Entonces, la importancia de la cultura y la importancia de la identidad. Entender el alma de una civilización ayuda para no cometer errores como el de Apple, ese error hemipléjico del que hablábamos la vez pasada. Eso es pensamiento de clase mundial, eso es capacidad de clase mundial. En ese sentido te recomiendo la película más importante del último año del cine italiano, Vermiglio, que ganó el León de Plata en Venecia y 7 premios David di Donatello. Escrita, coproducida y dirigida por Maura Del Pero, que desarrolla su actividad artística tanto en Italia como en Argentina. Esto es muy interesante porque Del Pero
decidió hacer la película después de la muerte de su padre, como una forma de ayudar a garantizar que las tradiciones en las que había crecido no se perdieran, incluida la realización de muchas entrevistas con la gente local durante la preproducción. Entonces, el tener vivido una cultura, una manera de ser en el mundo de un determinado lugarcito, como puede ser Vermiglio, esta localidad del norte de Italia, es muy importante para la identidad. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, se estrenó esta película en los principales cines del país, así que bueno, recomendamos. Recomendamos porque además Italia forma parte muy importante de nuestra cultura, y además Italia del norte, porque una cosa es Italia del norte, Italia del medio, Italia del sur, Sicilia. Así que todos estos elementos forman parte del mosaico argentino. Así que es muy, muy importante. Bueno, entonces ahí es donde aparece la importancia, ¿no?, de mezclar, de vincular la estrategia con la táctica, lo macro con lo micro y lo intangible con lo tangible. Finalmente, lo intangible tiene consecuencias muy tangibles. Y ahora vamos a un ejemplo, al ejemplo que ya lo hicimos la vez pasada, pero bueno. Seguimos con el ejemplo de cómo es Apple en China. Y acá el autor de otro artículo que salió en motorpasión.com el 7 de junio, o sea, el sábado pasado, él hace más explícito el problema de cómo la tecnología aplicada a los teléfonos se transfirió después a la tecnología utilizada en los autos. O sea que generan no solamente competidores y competidores colosales para teléfonos inteligentes, sino además para hacer autos. Y ahora están desesperados en el mundo entero, desesperados por la competencia china. También más adelante vamos a hablar justamente de una nota que le hicieron, una entrevista que le hicieron a Daniel Herrero, ex CEO de Toyota y actualmente a cargo de una parte de Mercedes-Benz, la representación local de Mercedes-Benz. Bueno, básicamente Apple sabe cómo hacer teléfonos, no hay ninguna duda, pero no sabe eso que no se ve. No sabe cómo piensan y no sabe cómo actúan los chinos. Especialmente un aspecto que al occidental le cuesta mucho, que es el propósito, ese nivel teleológico del que hablábamos la vez pasada, y el largo plazo. Y el largo plazo que no excluye lo inmediato. Está lo inmediato, está el corto plazo, está el mediano plazo y está el largo plazo. Sin quererlo, Apple hizo que China sea hoy la campeona del coche eléctrico. ¿Qué tiene que ver Apple con el coche eléctrico? Bueno, sí, fíjense. Y ayudó notablemente a que sea hoy la primera potencia industrial. O sea, no solamente autos, industrialmente. Y dice, ¿no? Patrick McGee, el autor del libro que trata esta cuestión, Apple in China, dice, ¿no? Suena totalmente desquiciado. Es verdad, pero es así. Reconoce Patrick McGee, que es ex corresponsal de Financial Times, en una entrevista que hizo con Jon Stewart en The Daily Show. Bueno, entonces en este libro McGee explica cómo el concepto de Designed in California, Made in China, diseñado en California, hecho en China, de los iPhone, hizo que el gigante asiático se convirtiera en un gigante industrial, en general, no solamente teléfonos. Educó al régimen chino, invirtió más que varios plan Marshall, provocando que China sea ahora líder en nuevas tecnologías y por ende en coches eléctricos. Potenció de esta manera también su tecnología militar. Entonces, fíjense, ¿no? Como un apuro en el momento de ganar plata, se transforma en una trampa de la cual Apple no puede salir
Tesla también está muy complicada, Volkswagen está muy complicada, etc. Bueno, vamos a repasar los tips que habíamos pasado. Entonces, los tips para manejar crisis son, ¿no? 1. Pasar de luchar contra el desperdicio a facilitar el flujo de valor. 2. No sustituir optimización de flujo por recorte de costos. Medidas heroicas. 3. Transformarnos en vivos con mejor vista. 4. Mantener vinculadas de estrategia las tácticas y las operaciones. 5. Hoshin Kanri por bloques. 6. Conocer, comprender y administrar la anatomía interna del ciclo PDCA. Y 7. Implementar tecnologías de bajo costo. Las 3 primeras y la mitad de la 4 las hicimos. Hoy nos vamos a dedicar a la segunda mitad de la 4 y a las 3 restantes. Bueno, vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, refrescamos el título general del tip 4, que era integrar lo macro con lo micro. Integrar lo macro con lo micro. Es no lo macro o lo micro, sino lo macro y lo micro. O sea, superar el dualismo o para entrar en el totalismo. Y esta integración tiene que darse en lo que es el tiempo, en lo que es el espacio y en lo que es la gestión de los conceptos. Repasamos que el aspecto sucesivo es tener el temporal, es tener bien uniditos el pasado, que son las causas de los problemas, el presente, que son las soluciones inmediatas, y el futuro con las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Todo eso integrado. Bien, después hay un aspecto espacial o simultáneo, son los niveles de zoom. Habíamos dicho que teníamos que tener siempre presente la visión sistémica del negocio, la visión del proceso productivo en general, el detalle de cada paso del proceso, la distinción entre tiempo de máquina y tiempo manual y finalmente la distinción de qué parte del tiempo manual forma parte del ciclo y qué parte del tiempo manual no forma parte del ciclo. Esto permite hacer visible lo invisible y mantener conectada la acción con el propósito. Así podemos ser vivos de 360 grados. Bueno, pero queda un elemento de esta integración macro-micro a través del concepto que llamamos control visual conceptual. Control visual conceptual. Porque esto nos sirve para liberar tiempo de procesamiento y tiempo de talento, que está encerrado procesando cosas que son demasiado difíciles, y talento que no se aplica cuando la persona no puede llegar, no alcanza a visualizar algún aspecto de la gestión. Entonces, este control visual conceptual, ¿no? Es la condición sine qua non para aplicar esta viveza de 360 grados. Y es imprescindible cumplir con 2 condiciones críticas. Primero, como dijimos, integrar lo abstracto e intangible con lo concreto y tangible, para garantizar el cumplimiento de la estrategia en todas y cada una de las operaciones diarias. Y 2, facilitar y garantizar la participación total, de modo que todo el personal entienda el porqué y el para qué de todo lo que hace y su aporte a la estrategia general. Entonces, esto es lo que justamente le pasó a Apple. No supo
conectar lo intangible con lo tangible. Lo tangible era la plata que ganaba ahorrando costos fabricando en China. Lo intangible era entender qué significa el sistema confuciano. Ah, pero me hubieran... bueno, hay que estudiar un poco. Así que bueno, es preciso entonces, para lograr en términos prácticos, ¿no es cierto?, esta vinculación entre lo tangible y lo intangible y entre todos los niveles de la organización, es necesario tener un sistema de comunicación de alto contexto. Alto contexto. O sea, que haga falta decir muy poco para que se entienda mucho y sin equívocos, por supuesto. Y que sea de fácil visualización para compartir la estrategia, las tácticas y las operaciones entre todos los actores. Vamos de nuevo, compartir la estrategia, las tácticas y las operaciones entre todos los actores. Otro vicio occidental es esconder la estrategia adentro del directorio y después pasar órdenes para abajo, que son la ejecución de esta estrategia, pero sin que se conozca. Pero eso hace que la gente no sepa el para qué ni el por qué. Y entonces eso desmotiva y eso impide la generación de ideas, que es uno de los puntos más importantes. Por eso, esto es vital para la coordinación vertical y transversal de la empresa, para el buen funcionamiento de las actividades de mejora continua, que de por sí son verticales y transversales. Y 3, para activar el sistema de sugerencias ágil, eficiente y con impacto. Cuando vos no tenés un buen sistema de sugerencias funcionante, estás perdiendo el talento colosal de personas que, bueno, las tenés adentro, las tenés en tu casa. Entonces, tiene que ser un esfuerzo constante de los líderes el ponerse en el lugar del otro, ya sea de otra profesión, de otra edad o de otro nivel educativo, ya que el modo en que se representa un proceso determina quién lo puede entender y mejorar. O sea, yo tengo que ponerlo fácil para que todos lo podamos entender. Una que sepamos todos. Un lenguaje de alto contexto, como el que se construye visualmente, con gráficos, por ejemplo, permite la participación total. Un ejemplo, por ejemplo, es llevar el mapa de flujo de valor, un mapa de flujo de valor detallado, o sea, de bajo nivel, con mucho detalle, a una versión de alto nivel, con grandes bloques conceptuales fáciles de compartir y rápidos para compartir. Eso también es importante, la rapidez. Entonces, la facilitación que permiten estos bloques conceptuales, esto está inspirado en el Visual Programming Language, ¿no? La programación por bloques, no solo activa la comprensión de los no especialistas para una buena comunicación multisectorial y multinivel, sino que permite a los especialistas también dedicar su tiempo y conocimiento especializado a trabajos más productivos. Como ven, lo que inunda, el concepto que inunda todo esto es el de facilitar. Bueno, entonces los conceptos de comunicación de alto contexto y de lenguaje de alto nivel están estrechamente vinculados. Hagamos un repaso, ¿no? Los programas en computación, los lenguajes de alto nivel son los que no necesitan explicar cosas, son más cercanas a la palabra humana, y los de bajo nivel son los que están en lenguaje máquina, están repitiendo de lo que pasa con la máquina, ¿no es cierto? Entonces, una buena analogía entre esta diferencia entre alto contexto en la comunicación y el alto nivel en el lenguaje de computación, hacemos la diferencia, ¿no? El contraste entre lo que es la programación por bloques y lo que es el programa ensamblador, por ejemplo, el cual está muy cerca de lo que hace la máquina. En la programación por bloques de muy alto nivel se expresa la lógica del sistema de forma modular, sin necesidad de escribir código. Ustedes vieron el código, ¿no? Hay que ser especialista para escribir en código.
Y en el lenguaje de programación en ensamblador de bajo nivel hay que detallar instrucciones específicas sin abstracciones ni ningún tipo de ayuda visual. Esto que parece así medio esotérico, en los fines prácticos, para el que hizo programación por bloques, por supuesto, esto le resulta clarísimo. Ahora, para el que no lo hizo, una comparación que puede servir es... ¿Se acuerdan del MS2? Cuando había que trabajar la máquina con esa pantalla negra, que había que cargar instrucciones en esa pantalla negra y había que saber un montón para poder darle instrucciones a la máquina. ¿Qué hizo Microsoft? Inventó Windows. Entonces vos directamente te manejabas con el mouse corriendo ventanas para acá, para allá, y no necesitabas escribir toda esa cosa que tenías que hacer en el DOS. Bueno, esto hizo que el poder trabajar con computadores se volviera algo masivo. Entonces, eso es lo que pasa en una organización cuando empieza a trabajar conceptualmente por bloques, o sea, hacer control visual conceptual. Es como introducir a toda la comunicación de la empresa una comunicación por bloques, como si fuera con Windows y con mouse. En una empresa esta diferencia es crítica, porque representa la distancia entre un sistema reservado a especialistas y un sistema que puede ser entendido y mejorado por todos. Así que bueno, para eso hace falta una buena vista, pero también un buen lugar desde donde mirar. Esa posición no siempre es obvia y hay que construirla. De eso se trata nuestro próximo tip. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. O sea, control visual conceptual o comunicación por bloques. O sea, comunicación de alto nivel. Para eso, por supuesto, hay un montón de maneras gráficas de hacerlo, entre otras cosas el zoom, del que habíamos hablado la vez pasada, en 5 niveles de detalle, ¿no es cierto? Bueno, ahora, vamos a un lugar, habíamos hablado de la importancia de la participación total. Entonces ahora el tip 5 es el de hacer Hoshin Kanri por bloques. Cuando hablamos de Hoshin Kanri se empiezan a generar como caras, ¿no? Decir, nadie sabe muy bien qué es, qué no es, qué se parece a trabajar por objetivos y con OKR, qué diferencia hay entre Hoshin Kanri y el trabajar con OKR. No está claro. Y hay una diferencia muy grande. El sistema de producción Toyota no aplica el Hoshin Kanri solo en su estructura técnica. Eso lo comparte con la administración o gestión por objetivos, ¿no? Visión, metas, planes, indicadores, seguimiento de los planes. Eso es exactamente lo mismo. Entonces, mucha gente puede creer que al hacer trabajo por ejemplo, con OKRs y con indicadores y con seguimiento de planes, está haciendo Hoshin Kanri. No, porque la diferencia está en otra parte. Y esto es importantísimo. ¿Y por qué insisto tanto? Porque en momentos de crisis, el Hoshin Kanri es lo que permite liberar un montón de talento que vos lo tenés encerrado en tu gente y que no va a salir si no lo abrís. Lo tenés que liberar vos y lo podés hacer usando Hoshin Kanri adecuadamente. Bueno, lo que distingue al Hoshin Kanri y lo vuelve más útil en tiempos de crisis son sus aspectos soft.
Por un lado, no el plan de acción, no los indicadores, no el seguimiento. Por supuesto que eso hay que hacerlo, ojo, es fundamental. Pero los aspectos soft de Hoshinkanri son tan importantes como los aspectos hard. Entonces, por un lado, hay un sistema, los aspectos soft son dos. Por un lado, un sistema formal de reuniones y registros para compartir decisiones, el canal formal. En esto se parece un poco también a la administración por objetivos. Y por otro lado, un sistema informal de conversaciones, acuerdos y preparación emocional. Conversaciones, acuerdos y preparación emocional. Un canal informal. Estas son las bases de un concepto fundamental en Hoshinkanri que se llama catchball. Catchball, que es un peloteo, ¿no? Va y vuelve la pelota. Ting, 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 entre un sector, entre arriba y abajo, entre horizontalmente, verticalmente, transversalmente, en diagonal, en lo que haga falta. Entonces, para que esta ida y vuelta funcione, el propósito estratégico y su sucesiva bajada a las operaciones tiene que estar claro y disponible para todos. Por esto, eso es la importancia de simplificar y de mostrar en bloques conceptuales las cosas. Y tiene que estar claro y disponible para todos en todo momento. Una forma efectiva de lograrlo es representar el propósito general y todos los niveles de bajada mediante un sistema de estos bloques conceptuales graficados, que en muchos casos los japoneses los llaman ponchi-e, ¿no? Es la manera de resumir un concepto en un dibujito que queda después, se lo muestra, bueno, esto es lo que decidimos. Y eso forma una gran manera de generar una comunicación de alto contexto que sirve mucho para compartir y para recordar las decisiones tomadas y los problemas que se han discutido. Lo importante no es que se convierta esto en un documento burocrático, ¿no? Sino que funcione como una estructura visible, compartible y comprensible. Por eso, para eso, los bloques conceptuales son clave. Entonces, este esquema de bloques gráficos bien diseñado permite que cualquier persona, en cualquier nivel, entienda qué se quiere lograr, por qué y, muy importante, cómo su tarea se vincula con ese propósito. De ese modo, el catchball se vuelve posible. Todos pueden recibir, procesar y devolver propuestas sin perder el hilo del sistema. Entonces, como en la programación por bloques, lo que importa no es bajar línea con instrucciones detalladas, sino mostrar cómo encaja cada parte dentro del todo. Así se activa la participación y se refuerza la dirección común, incluso bajo presión. Y esto es fundamental en momentos de crisis. Entonces me van a decir, cuando uno está corriendo con el problema, yo no tengo tiempo para ponerme a hacer este tema de este catchball que dice Pepe. Bueno, yo te diría que bajes un cambio, pares la pelota y lo empieces a hacer. Porque eso es lo que hacen los chinos. Y son los chinos los que están ganando. La enorme parte de la industria argentina, para la enorme parte de la industria argentina, la industria china es una competencia temible. Temible. ¿Cómo va? Tercerizamos ya la producción, mandamos todo, lo hacemos en China y lo vendemos acá. Si quieren, sí. Pero si creen que todavía ustedes tienen la oportunidad de hacer cosas, bueno, pónganse las pilas y pónganse a la altura. Entonces esto no es un exotismo. Esto es una cosa necesaria. Esto no es una opción. Esto es fundamental. Vamos a un descanso. Reporte Asia, BA Asia Tours y J.Key le invitan a formarse en Kaizen.
Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, muy bien. Vamos al tip 6. Nuestro penúltimo tip. Conocer, comprender y administrar la anatomía interna del ciclo PDCA. Conocer, comprender y administrar la anatomía interna del ciclo PDCA. Bueno, ¿y cómo se come esto y para qué sirve? Bueno, el ciclo PDCA ya saben lo que es. Cuando estamos en crisis, no hay tiempo para hacer reuniones, análisis, evaluaciones, aplicación de un método, herramientas, 5 porqués, diagrama de Ishikawa, ¿cómo se llama? Brainstorming. O sea, cuando hace falta, por supuesto, hay que hacerlo más bien, pero seguir al pie de quedar esclavo de la herramienta y quedarse paralizado por no tener tiempo para aplicar la herramienta, ahí estamos en un problema. Porque vos lo que tenés que aplicar es el PDCA, y el PDCA puede ser incluso instantáneo. Puede ser incluso instantáneo, si vos sabés qué es el ciclo PDCA. Ahora, todo el mundo aplica el PDCA y tiene el plan, do, check, act, y te lo explican perfecto, y el estándar, do, check, act, etcétera, etcétera, y cómo se relaciona. Sin embargo, la estructura interna no está conocida. Entonces, fundamental conocer la estructura. Entonces, tomate el tiempo, ya sé que viene el incendio, ya sé que viene lo que sea. Te estudiás la anatomía interna del ciclo PDCA, por favor. Bueno, a ver cómo funciona. A ver, bueno. Bueno, lo primero que hay que saber sobre el ciclo PDCA, que no es un invento. Primero, no es un invento, y segundo, no es una opción. Acá tampoco se trata de una opción. Sí, yo hago PDCA, yo no hago PDCA. No es opción. Es mandatorio. El ciclo PDCA no es un invento de Deming ni de Schwartz, sino que es la explicitación de un proceso cognitivo natural del cerebro. Natural del cerebro. Schwartz y Deming lo explicitaron, lo pusieron por escrito, de manera que se pudiera compartir, que las distintas personas pudieran compartir, integrarse en un PDCA general, más allá de los PDCA individuales de la cabecita de cada uno. Pero aparte acá hay un detalle muy importante, que compartimos el ciclo PDCA con otros animales. Nosotros hablamos muchas veces, y es correcto, que el ciclo PDCA es el método científico. Sí, lo es. Pero justamente es un método científico que está basado en un proceso cognitivo natural que hasta compartimos con los animales. Entonces, hemos hablado más de una vez del ejemplo del gatito. Hay un gatito que tiene que cazar, ¿no? Quiere aprender a cazar ratones. Entonces, tiene ganas de cazar, ahí está ahí. Entonces, hace un plan. Dice, yo voy a saltar para agarrar el ratoncito. Entonces, ahí, ¡chum!, salta, ¿no? Entonces, piensa, ejecuta, plan, do, chequea, si se quedó corto, tiene que actuar, decir, bueno, la próxima salta un poquito más rápido. Y ese sistema de corrección y de aprendizaje es permanente y se da en los mamíferos, por supuesto, pero también en escalas inferiores se da hasta un gusanito comete un error y lo corrige de alguna manera, va generando este sistema de aprendizaje. Así que lo importante es poder, una vez que uno sabe que esto es un mecanismo natural y no es una arbitrariedad, una invención, ¿no? Un ingenio
para ser más eficiente, sino el aprovechamiento de una inteligencia natural generativa que está dentro del cerebro humano. Entonces, bueno, ahí es donde uno puede empezarlo a trabajar mucho mejor. Bueno, entonces vamos a bucear más a fondo, más en detalle, a lo que significa este ciclo PDCA. Vamos entonces a estudiar cuáles son los momentos del pensamiento. Porque si dijimos que el ciclo PDCA es la expresión de un mecanismo cognitivo natural, entonces este mecanismo cognitivo, que es el pensamiento, ¿qué pasos tiene? Bueno, tiene 3 pasos. Un momento problemático, un momento asertivo y un momento apodíctico. Acuérdense, problemático, asertivo y apodíctico. Bien, ¿qué es el momento del pensamiento problemático? Bueno, justamente el ciclo PDCA es un método de resolución de problemas, ¿no es cierto? Bueno, el momento problemático marca que una cosa es posible, pero no tenemos evidencia suficiente como para afirmar su existencia. No sabemos si sí, si no. Por ejemplo, ¿no? Esto se da a todas las escalas posibles, super micro y super macro. Super micro, por ejemplo, en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando una fiambrería, entonces mi problema o mi deseo, porque acá va lo mismo, ¿no? Deseo o problema, el deseo insatisfecho es un problema. Estoy buscando una fiambrería ideal. Me acabo de mudar a una ciudad nueva y yo tenía una fiambrería espectacular donde conseguía todo lo que quería, etcétera, y ahora en esta ciudad no. Entonces, bueno, voy buscando y encuentro una. Y compro y me gustó. Me atendieron bien, el producto era bueno. Entonces, pasamos del momento problemático, cuando yo no tenía respuesta, al momento asertivo, cuando existe ya una respuesta. Esta primera existencia tiene que estar puesta a prueba. O sea, yo voy una vez, voy otra vez, y todo, listo. Y ahí pasa entonces al apodíctico. Al momento apodíctico ya no tengo que pensar, no me importa nada, ya sé. Ya me olvido directamente, ya está incorporado. Entró en un SDCA. Si en cambio, después de la segunda vez que probar, resulta que me falló un poquitito, volvemos a un check y a un act de seguir buscando, por ejemplo. Así que fíjense que esto pasa en una vida, una cosa tan sencilla como buscar un proveedor de fiambres, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con la escala macro de todo esto en el próximo bloque. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, este ciclo PDCA es recursivo. ¿Qué quiere decir que es recursivo? Que los ciclos PDCA más pequeños pueden entrar en ciclos PDCA más amplios. En una jerarquía de ciclos PDCA. Vamos a ver a nivel super macro cómo se produce esta evolución entre momento problemático del pensamiento asertivo y apodíctico.
Por ejemplo, la rueda. La rueda era una posibilidad y era un problema no resuelto durante decenas de miles de años o centenas de miles de años. Y aparecía como una posibilidad así, muy, cuando rodaba una piedra o un tronco o algo, ¿no? Estaba allí. Y alguien, aparte, quizá de casualidad, habrá aprovechado la capacidad de rodar de algunos objetos de la naturaleza. Sin embargo, no se encontraba un uso. Hasta que por primera vez alguien dijo, yo voy a usar esto para hacer rodar algo. Ahí aparece el momento apodíctico, el momento asertivo. Empieza a existir la rueda. Y después ya cuando se genera todo un mecanismo para que ya todo el mundo copia y reproduce para mover cargas o para lo que fuera, utilizando la rueda con un eje que bueno, hace que un vehículo se pueda transportar, bueno, listo, ya está, ya es apodíctico. O sea que acá es donde está esta gran recursividad, ¿no es cierto? Dentro de el gran ciclo PDCA de la invención de la rueda, en sus estadios problemático, asertivo y apodíctico, también se van produciendo subciclos PDCA hasta llegar a los micro ciclos PDCA. Lo mismo pasó con la perspectiva, ¿no? La perspectiva en pintura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos siglos pasaron sin que el ser humano fuera capaz de entender, de expresar la relación espacial en un gráfico? Hasta que un día se descubrió. Y ahora cualquiera ya lo sabe hacer. Así que bueno. Momento problemático, momento asertivo y momento apodíctico. Entonces, por supuesto, el plan es... ¿Cómo surge un plan? Yo deseo algo. Ese es mi problema. Yo deseo y no está satisfecho ese deseo. Entonces, la resolución del problema es obtener la satisfacción de ese deseo. Ok. Entonces yo estudio la situación, la observo, la mido, la analizo. En función de estas tres cosas, de observar, medir y analizar, es que yo planifico. Y detalladamente planifico una acción. Hasta ahí estamos en un momento problemático. Cuando ejecuto, entramos en un momento asertivo. Ya esa solución existe, está implementada. Pero lógicamente, para poder pasar al momento apodíctico, necesita de una comprobación. Y ahí es donde va el check, que es la que me permite, si pasa ese check, pasa a estado apodíctico, si no, se repite el ciclo. Entonces, esta es la estructura íntima interna del ciclo PDCA. Bueno, no se lo olviden. Vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces, no se olviden nunca que primero, el ciclo PDCA es algo natural, forma parte de nuestra inteligencia natural generativa. Segundo, conocer sus pasos nos permite administrarla mejor y sin necesidad de estar atados a una planilla, por ejemplo, cuando no hace falta. Por supuesto que cuando tenemos tiempo y tenemos la posibilidad, usemos todo el método tal como lo sabemos. Pero hay situaciones que no te permiten usar eso, porque te requieren más velocidad, no te dan tiempo para aplicar el método tal como es. Entonces, saber cómo funciona internamente ese proceso para poderlo aplicar de manera directa. Bueno,
El último tip es aplicar tecnologías de bajo costo. Acá tampoco hay opción. Lamentablemente, hoy la tecnología es tan barata, es tan accesible y es tan sencilla, por otra parte, que cualquiera la usa. Esto te pone, si vos no lo usás, te pone en inferioridad de condiciones respecto de gente que no son ningunos genios. Simplemente son más ambiciosos. Pero no te podés quedar dormido con esto. Entonces, si vos estabas aplicando tecnología digital y de automatización en tu empresa, bueno, no porque venga una crisis tenés que dejar de aplicarla, primero. Y si no estabas aplicando, ¿qué esperás? ¿Qué esperás? Estás en el horno si no estás anotado. Porque te estás anotando en la inteligencia artificial, que todo el mundo se anotó, todos estamos ahí tratando de sacarle provecho y entenderle la vuelta a la inteligencia artificial. Además, con lo que está cambiando, porque esto día a día cambia, y la otra parte no la podés dejar de lado. Toda la parte de hardware y software, de lo que es digitalización y automatización, no la podés dejar de lado. Porque directamente hace a tu competitividad. Y eso es lo que están haciendo los chinos justamente. Y eso es lo que aprendieron de Apple justamente. Entonces, hoy no es una opción. Hoy tenés que aplicar tecnologías de bajo costo y si no estabas aplicando... y esto quiere decir que no es que tenés que comprar tecnología. Tenés que aprenderla y tenés que usarla, como hicieron los chinos con Apple. Apple les enseñó y ellos dijeron, bueno, esto lo uso para hacer el telefonito de Apple, pero también lo uso para hacer mis autos. Y también lo uso para mi tecnología militar. Entonces, ese tornillo barato que vos comprás, chino, que es de buena calidad, porque hay de todo, ¿no? Antes el chino, todo malo. No, ojo que ahora la cosa ha cambiado de una barbaridad. Entonces, acordate de que es barato porque el tipo está incorporando tecnología. No es solamente la mano de obra barata. No te quedes con eso. Aprendé que en Japón también todavía sigue habiendo industria, a pesar de que la mano de obra es re cara, porque tiene una tremenda incorporación, primero de valor agregado y segundo de tecnología. Bueno, en una entrevista con Infobae, Daniel Herrero, el ex CEO de Toyota y el actual presidente de la representación de Mercedes-Benz en la Argentina, Daniel Herrero subrayó que Latinoamérica tiene una productividad 5 veces menor que Japón. 5 veces menor que Japón. Entonces, si estamos hablando de competitividad, señaló que la región enfrenta desafíos significativos para mejorar su eficiencia y competitividad. Destacó que en comparación con China, que produce 30 millones de autos y tiene una capacidad productiva de 40 millones, Argentina debe especializarse y aprovechar sus ventajas comparativas como la proximidad geográfica y la franja horaria compartida con otros países de la región. El ejecutivo en esta entrevista resaltó la importancia de la educación y la formación continua para adaptarse a los cambios tecnológicos. Afirmó que la capacitación tradicional, donde una carrera universitaria servía para toda la vida, ya no es suficiente. Hoy los operarios deben aprender a convivir con robots en sus celdas de trabajo y comprender tecnologías avanzadas como sensores que miden temperatura, rozamiento, vibración, corriente. Entonces, si estás aplicando, no pares. Y si no estás aplicando tecnología, empezá ya. ¿Y cuál es la lógica?
por bloques conceptuales de esta incorporación de tecnología. Porque también, ¿no? Incorporación de tecnología no es comprar una solución ya hecha, llave en mano. Yo compro una automatización. Eso es comprar mi ignorancia y ser cada vez más incapaz y ser más rehén de un proveedor que aparte tiene un interés distinto al mío. Entonces, la incorporación de tecnología tiene que ser una incorporación inteligente, una incorporación usando inteligencia natural generativa. Bueno, entonces, esta lógica por bloques conceptuales, como decíamos anteriormente, de alto contexto, ¿no? ¿Cómo funciona esta lógica de alto contexto en la digitalización y en la automatización? Básicamente es que una empresa tiene que funcionar cada vez más como un organismo vivo. Como un organismo vivo. Los sentidos, los nervios sensoriales y sensitivos, son los sensores. La médula espinal, es el microcontrolador. El cerebro es el servidor. Y los nervios motores y los músculos son los actuadores. O sea, tenemos que imitar cómo funciona un cuerpo humano, un cuerpo animal incluso, no necesita ser, hasta los vegetales tienen mecanismos de sensado. Entonces, el circuito es muy simple y esto es importante tenerlo muy en cuenta. Así como estudiamos la anatomía del ciclo PDCA, que siempre es la misma, siempre se repite. Entonces, vos te aprendés, ¿cómo se llama? Problemático, asertivo y apodíctico, y siempre va a ser así. Entonces, no necesitas estudiar 1000 cosas. En cada instancia del ciclo PDCA vas a estar en un momento problemático, un momento asertivo o un momento apodíctico. Y para pasar del asertivo al apodíctico vas a tener que pasar por una etapa de chequeo. Entonces, eso siempre se repite. Bueno, con la incorporación de tecnología también siempre se repite lo mismo. Entonces, recordalo bien. El circuito es así, siempre. Tenés que censar una magnitud, la tenés que procesar con un microcontrolador y generar una respuesta automática según un criterio, que es el algoritmo previamente definido. Si la temperatura es mayor de 45 grados, la máquina se para. Por ejemplo, algoritmo súper sencillo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Sensado, procesamiento, almacenamiento, procesamiento en primera instancia, inmediata, en una instancia posterior, que es el servidor, y después su registro, que es la memoria. Y cada cosa que vos hagas dentro de tu empresa va a seguir ese criterio. Por ejemplo, ¿no? En un caso de que vos querés controlar el clima de toda tu planta, ¿no? Donde tenés varias naves y tenés que controlar unas determinadas condiciones, incluso aprovechando elementos muy, muy complejos, ¿no es cierto? Como chillers, bombas, torres de enfriamiento, cañerías, válvulas, un montón de filtros, un montón de elementos que tienen que coordinarse entre todas las naves de una planta. Y todo para tratar de consumir la menor cantidad de electricidad por un lado, y por otro lado dar el mejor rendimiento en cuanto a nivel de este control de clima, ¿no? Que hace también, por supuesto, la calidad del producto. Bueno, eso por un lado. Entonces, la digitalización comprende 3 sistemas de monitoreo, y esto también siempre va a ser lo mismo. Control visual, sistema de monitoreo de la calidad, sistema de monitoreo de la producción y sistema de monitoreo de la condición de los equipos. Estas 3 cosas son las que hay que hacer. Y todo se hace con sensores, con procesadores y con actuadores. En circuitos muy sencillos
que siguen siempre la misma lógica. Y aplicada estas tres cosas. Y muchas veces la calidad, la producción y la condición de los equipos, la información de cada uno de estos elementos es cruzada también y sirve para una cosa para la otra. Así que bueno, control visual de las cosas. Esto forma parte, recordamos, el control visual de las cosas, de la información y de los conceptos. Bueno, acordémonos entonces de usar nuestra inteligencia natural generativa, que es la clave de que nos podamos manejar bien con la inteligencia artificial generativa y con todos los avances tecnológicos que puedan haber. Clave Japón. Técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Chao. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. Dijo The Guardian, un drama ricamente compasivo, emocional y detallado de secretos familiares. Dijo Variety, notable, una visión decisiva. Dijo Rolling Stone, un drama sobrecogedor. Dijo IndieWire, una maravilla de textura deslumbrante. Premio especial del jurado León de Plata del Festival de Venecia. La gran ganadora de los David di Donatello, Vermiglio, un film de Maura del Pero. Sensacional estreno, jueves 5 de junio, solo en cines.